Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a la entrevista central de este programa Despierta RD. Vía telefónica vamos a conversar con el epidemiólogo José Ernesto Guerrero, quien está con nosotros a esta hora de la mañana en Despierta RD. Bienvenido, doctor. Bien, gracias Patricia, gracias Gilbert y gracias Miguel por invitarme a su muy visto programa. Placer Gracias es de nosotros. a usted Muchísimas por aceptar. gracias. Y más en la situación que estamos atravesando como país, de este incremento de los casos, su llamada es muy oportuna para continuar arrojando luz, información de cómo actuar ante esta pandemia que cada día se está llevando personas importantes y el ciudadano común también, e infectando sobre todo una cantidad importante de dominicanos. Así es, yo me levanto temprano y siempre estoy presto para poder aportar un granito de arena en la solución de esta grave crisis sanitaria y social, diría yo. Doctor, a su juicio, ¿hay realmente, porque hay especialistas que dicen que hay un rebrote, realmente hay un rebrote o es simplemente que como se ha ampliado las pruebas PCR, la aplicación de pruebas PCR, entonces hay más pruebas? A su juicio, ¿qué es lo que está pasando con este incremento de los casos de COVID-19? Definitivamente hay un aumento en los casos, la epidemia tiene una tendencia hacia el aumento. Desde principios de junio hemos visto también cómo esa tendencia está siendo marcada, no solamente con el aumento de casos, sino con una ocupación cada vez más preocupante de las camas hospitalarias y de las unidades de cuidados intensivos. Ciertamente se están haciendo más pruebas de PCR, sí. Pero la realidad es que no es solamente las pruebas. Ajá. Y no solamente los casos. Los casos están ahí y son muchos, quizás 10 veces más de los que se han reportado. Lo que pasa es que como nosotros tiramos esa red, agarramos un número determinado de casos positivos. Por ejemplo, de cada 4 que el país le ha estado haciendo la prueba, 1 estaba dando positivo, es alrededor de un 25%. Eso es muy alto, porque eso quiere decir que tú estás dejando escapar muchos otros casos que están ahí, los cuales no están teniendo acceso a la prueba. Tú tienes que tirar una red más amplia. En este caso tú tendrías que multiplicar el número de pruebas no menos de 4 veces, como para que todos los que estén ahí tengan la oportunidad de salir. 4 veces, doctor. Eso es el mínimo. ¿Qué? Sí. Pero doctor, por aquí, hacer una aquí, usted sabe que son no dice, ¿cómo que 4? Sí, ciertamente, si tú estás haciendo 3.000 pruebas, en estos momentos debería estar haciendo no menos de 12.000 pruebas diarias. ¡Wow! Perfecto, Dios mío, eso es alto. Identificar el enemigo. Tú sabes que esa es una de las principales acciones de la salud pública y es una de las formas con que algunos países han podido contener la epidemia. Porque tú me dirás, esto es incontrolable. Yo te digo que no, que hay medidas que se han estado tomando en otros países que han sido efectivas. ¿Cómo cuáles, José? Esa es una de ellas, de las que he estado comentando. Medidas de contención, por ejemplo, que el gobierno busque esas pruebas, aún sea debajo de las piedras, y la ponga a disposición de la población que no puede estar bajo esa incertidumbre de quién tiene, quién no tiene, y identificar de alguna manera todos los que están en estos momentos con alguna fiebre, que puedan ser seropositivos a estos, aislarlos y todos sus contactos, ponerlos en cuarentena. Esa debe ser una medida que debe colaborar todo el mundo y que debe ponerse a disposición todos los organismos del Estado para lograr esto, los ayuntamientos, los clubes, todo el mundo tiene que contribuir y tiene que haber una buena preparación de personas que puedan hacer seguimientos de contactos, porque hemos hecho algunas cosas y están bien, pero cuando tú das seguimiento de contacto solamente por teléfono, te encuentras que muchas personas que están positivas, tú las llamas a su casa y tuvieron que salir al supermercado, ahora no están allí. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, la mayoría, no tienen ninguna sintomatología. Doctor, ajá, hay una situación sumamente grave que preocupa no solo al que la ve, sino también que preocupa a los especialistas. Se trata de la cantidad de personas, por ejemplo, en el Laboratorio Nacional, buscando la forma de hacerse la prueba.
en los barrios de la capital la gente, cuando habla con uno, está desesperada, porque no hay forma de ellos poder llegar a lograr obtener, aunque sea una prueba rápida. Esa parte, doctor, yo creo que el gobierno se ha quedado un poco atrás, o las autoridades, porque la gente no encuentra cómo auxiliarse con una prueba y tiene que irse hasta las 3 de la mañana a hacer una fila en el Laboratorio Nacional para poder lograr que lo atiendan, y a veces se van semanas que no lo llaman y esta persona infectada va propagando más personas, va infectando más personas. Lo que dices es correcto, esa es una medida contraproducente la que se está haciendo, la que se está logrando allí. Tú no puedes pedirle a todas esas personas, muchos de ellos seropositivos, que vayan a hacer una fila al Laboratorio Nacional. Exacto. El laboratorio tiene que tener otros propósitos. Correcto. Y no ese, porque esa es una fuente de contagio, lo que tú estás provocando en ese lugar. Bueno, yo te diría que en relación a las pruebas, la prueba más importante para tú hacer los diagnósticos es la prueba de PCR, porque te indica si la persona está bajo una infección activa. La prueba de rápidas o las pruebas serológicas, lo único que te señalan es si la persona ha estado o no en contacto con el virus, muy probablemente ya una infección pasada. Entonces no es correcto hacerse una prueba rápida para después volver a una PCR, porque la PCR solamente da positivo en los primeros días. Acuérdate que estamos hablando de un periodo prodrómico de alrededor de 14 días. Los primeros 8 días da positivo al PCR. Después de ahí, entonces da la prueba rápida y el PCR se hace negativo. Entonces aquí a veces se está trabajando mucho con las pruebas serológicas, los cuales también tienen un porcentaje alto de falsos positivos y falsos negativos. Son importantes para nosotros los epidemiólogos, como para triangular la epidemia, pero en realidad como método diagnóstico es solamente algo complementario en estos momentos. Hay que, en lo posible, hay que buscar las pruebas PCR. Cuando no sea posible obtener una prueba, o lo que estamos viendo es que es muy tarde ya, hay que empezar a tratar en estos momentos que estamos cursando sobre una epidemia activa. Cualquier persona que tenga uno de los síntomas que se han ya señalado como característicos del COVID, debe pensar que tiene COVID y debe aislarse. Todo el que tenga fiebre en estos momentos no debe ir al trabajo, no debe ir a la escuela, debe apartarse y aislarse, por lo menos por 14 días. Todo el que tenga una tos seca igualmente, todo el que manifieste problemas de diagnosis, del olfato, que no pueda oler, que tenga dolores en el cuerpo, fiebre por mucho tiempo, debe aislarse, mantenerse en su casa y tratarse con los medicamentos que han sido señalados, analgésicos y anticoagulantes. Pero si usted empieza a tener problemas respiratorios, vaya inmediatamente a un centro de asistencia para que le atiendan, porque ya sí es peligroso. Usted puede tener una hipoxia y puede pasar lo que ha estado pasando, lo que vimos inicialmente al principio de la epidemia, la gente se caía muerta en las calles. Entonces, eso hay que evitarlo, reducir la mortalidad. Y eso es otro de los pasos que hay que tener. Yo hablé del primero, de las medidas de contención que debe hacer el gobierno con las pruebas y el aislamiento. Lo segundo es, tú tienes que preparar en estos momentos los centros hospitalarios como para recibir, no esperes al último momento. Ahí está la ciudad sanitaria, que debió estar lista hace meses. Yo la hubiese habilitado en este periodo que hemos tenido de gracia. Ahí te caben por lo menos 650 personas. Habilitemos rápidamente. Es un esfuerzo de todos. Estamos como si fuésemos en una guerra. No se puede ser complaciente. No, déjele esto, eso es salud pública. Y nosotros nos sentamos allí a esperar. Con lo que se gasta en la campaña, se gastó. Bueno. Con un 10% de lo que se gastó. Mucho dinero, doctor. Dígame. No, sí, continúe. Con ese dinero tú puedes tener una propaganda diaria. Destina las 24 horas del canal oficial a tratar este tema, que es un tema que todo el mundo está detrás y quiere información. No es solamente limitarnos a contar los muertos. Vamos a ofrecer vamos a ofrecer a las proyecciones a la gente, para que la gente vea qué está ocurriendo con su esfuerzo y su sacrificio, qué pasó con eso cuando nos quedamos en casa, cuáles son las proyecciones de mantenerse esta tendencia que vemos ahora. Que por cierto, las proyecciones no son nada halagadoras, las proyecciones matemáticas que se están haciendo. Y obviamente, el sacrificio del pueblo está ahí.
se le puede pedir sacrificio, pero hasta un punto. El encierro, por ejemplo, son una medida de mitigación que es importante y es efectiva, pero no puede tenerse a largo plazo, y más en un país donde hay mucho desempleo y donde hay un empleo informal, donde la gente tiene que salir día a día a buscar el sustento. Doctor, dígame, a ver. Yo le quiero hacer una pregunta. El gobierno, conjuntamente con las autoridades, se han puesto de acuerdo para solicitar una nueva extensión del estado de emergencia, bueno, una nueva solicitud. Me gustaría saber su posición, y es con relación al coronavirus, por los casos, por el temor a un rebrote. ¿En qué influiría esto de manera positiva o negativa a su juicio? Y aparte de las medidas que usted acaba de mencionar, ¿con qué tendría que venir acompañado la solicitud de este estado de emergencia en cuanto a medidas para tratar de contrarrestar este virus? Definitivamente, como médico epidemiólogo, yo te tengo que decir que todas las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarilla, de aislamiento, de lavado de manos, todo lo que evite que la gente se reúna en determinados espacios, son medidas buenas, porque son medidas de mitigación y de contención del virus. Sabemos cómo se transmite y sabemos cómo evitarlo. Lo que hay que ponerlo en ejecución. Entonces, cuando tú cierras o pones determinados horarios a los bares y todo lo demás, es doloroso para mucha de esta gente. Pero no va a haber salud si no va a haber salud, y sin salud no hay economía. Entonces, es necesario que se tomen esas medidas de emergencia y, como tú dices, vengan acompañadas de un paquete en que no solamente se vea el sacrificio del pueblo, sino que el Estado en esta ocasión no va a utilizar la pandemia como un instrumento político, sino que va a promover, y vamos definitivamente a tener la unidad de todos los sectores, todos. Es un enemigo común que tenemos. Doctor, y a mí me gustaría saber la evaluación que usted pudiera dar al manejo de esta crisis sanitaria que ha implementado o aplicado tanto las autoridades de salud pública como el gobierno en sentido general. ¿Qué evaluación usted tiene al respecto? Hemos tenido éxitos en algunas cosas, hemos fallado en otras, como en la mayoría de los países. Es un virus nuevo, apenas tiene 7 meses que lo conocemos, viene bien armado, todos los días nos sorprende con algo, trabaja las 24 horas, 7 días a la semana, y entonces tú no puedes tener complacencia, ni puedes relajar, ni bajar la guardia en ningún momento. Como te repito, hemos hecho cosas buenas de parte del Estado y de parte de la población, que se encerró por semanas y para hacer el sacrificio, para aplanar la curva. Pero también hay cosas que se han quedado a medias. Desde el principio sabíamos qué había que hacer para contener la epidemia. ¿Cómo cuáles, doctor, se quedaron a medias? La que yo te digo hemos tenido las limitaciones de las pruebas desde inicio de la epidemia. Y todavía se mantienen las limitaciones. Exacto, y tú no puedes luchar contra un enemigo invisible, tú tienes que hacerlo visible. Era mucho más fácil en aquel momento hacer muchas pruebas masivas, como hizo Vietnam, como hizo Hong Kong, como hizo Corea del Sur. Singapur también. Como hizo Singapur. Pero, doctor, ¿es porque el gobierno no tenía el dinero para adquirir las pruebas? ¿Era porque no había pruebas disponibles? O sea, ¿usted tiene conocimiento de qué causó que no se realizaran esas pruebas de manera masiva? ¿Cuál fue el factor elemental? ¿No había disponibilidad, no había dinero, no había recursos? ¿Qué pasó? Dentro de los programas de las situaciones de emergencias que fueron declaradas, también fueron declaradas un nuevo presupuesto para esto. A mí me da lástima a veces cuando yo oigo que Salud Pública está recibiendo donaciones y que nunca ha comprado pruebas. Y que el 92% de las pruebas en estos momentos, según he escuchado, están siendo realizados por laboratorios privados. ¿Cómo es eso? ¿Por qué los laboratorios privados sí pueden conseguir y tener acceso a esas pruebas y nosotros no? ¿Qué pregunta? Entonces hay que pagar.
No hemos tardado mucho, tenemos que ser más proactivos en esto. Ese es uno de los fallos, ¿verdad, doctor? Yo creo que esa parte que el sector privado está administrando las pruebas. Podemos poner a nuestros embajadores en China, en Estados Unidos, en Europa, reclamarles que necesitamos su ayuda y su colaboración en esto particularmente. Y por otro lado, hemos relajado la situación con el tema, con el aislamiento y la cuarentena. Desde el inicio de la epidemia empezamos bien, se aisló al italiano, se aislaron las otras personas, todos los contactos se iban aislando. Pero de repente empezaron a contagiarse personas de alto nivel a las que tú no podías exigirle una cuarentena o ponerlos en aislamiento. ¿Por qué no? Porque no iban ahí a un cuartito a encerrarse. Entonces ese relajamiento ya empezó a tomar medidas. Luego parece que fueron demasiados los que se presentaron y ya no sabíamos dónde colocarlos. Doctor. Además, permíteme esta última, la resistencia de la población. Tú le dices a una persona, tú tienes que ir a un centro donde yo te voy a aislar. No cuarentena, yo te voy a aislar, no cuarentena en tu casa, yo te voy a aislar. Y te dice, ay, pero que yo no quiero estar alejado de mi familia, no quiero estar solo por allí. Pero esa es justamente la razón. Tú tienes que estar aparte de tu familia durante esos 15 días, porque si no las vas a contagiar. La familia es el núcleo que nosotros debemos proteger y ahí también a veces hacemos trampa. Doctor, la OPS ha dicho, la representante aquí en el país, que necesitamos por lo menos 3 semanas en confinamiento real para poder bajar la curva, para aplanar esa curva. ¿Es correcto, doctor, o si tenemos que tener más tiempo para poder lograr ver bajar esta curva? Lo de los 3 semanas, ya tú sabes por qué, porque ese es el periodo de incubación estimado que tiene en promedio el virus. Entonces, señor, los que se van a enfermar en 2 semanas son los que se infectan hoy o a partir de hoy. Si paramos de infectarnos hoy, en 2 semanas, vamos a seguir viendo muertes y fallecimientos, pero en 2 semanas debe bajar y debe terminar esto, no nos podemos rendir ahora. Entonces ella estima 3 meses de confinamiento. Yo entiendo que sí, pero que el confinamiento no debe ser total, ni siquiera acompañado por toque de queda. Yo diría que es un confinamiento selectivo. Hay 2 lugares y barrios determinados donde se está dando la transmisión de manera, a la cadena de transmisión de manera activa. Entonces vamos a confinar estos barrios, que son por lo regular lugares donde hay una mayor densidad poblacional. Vamos a concentrarnos allí con medidas de restricción de la movilidad y otras medidas de intervención, no operativos, medidas de intervención. Tú necesitas por lo menos un investigador de contacto por cada 6,000 personas. Doctor. Para Santo Domingo necesitarías 500 trabajando diariamente. Ok, doctor, hay una pregunta, algo que me preocupó, que vi de la Universidad de Johns Hopkins, que es que está llevando todo el registro a nivel mundial. El conteo. Y habla de que República Dominicana específicamente, si no se toman las medidas restrictivas, tendríamos de aquí a noviembre, principio de noviembre, de 6,000 a 7,000 muertos. ¿Eso es correcto, doctor? Esas son de las estimaciones matemáticas. Ofrezco, Dios mío. La misma estimación que tiene Johns Hopkins la tiene la Universidad de Washington a través de su Instituto de Health Metrics Evaluation. Se conoce por las cifras IHME. Tú la buscas en el internet ahora, IHME, tú buscas Dominicana, y ahí te da las tendencias de cómo va. Ciertamente ese es el pronóstico que se tiene, esas proyecciones matemáticas, que cuando son cercanas, tú las puedes, tienen una mayor certeza, pero a medida que nos alejamos en el tiempo y dependiendo de cómo actúen o de las medidas que se tomen de mitigación y contención, pueden variar definitivamente. Pero sí, también la Universidad de Washington nos dice que muy probablemente el pico estaríamos... Eso es sumamente grave, doctor, eso es gravísimo. Sí, el pico esas cifras son graves. No para octubre, sino para septiembre. Dios mío. Y los fallecimientos van a empezar a contarse por centenas. Ay, Dios mío. Atención a la gente que está oyendo este programa, que cree que esto es relajo. Esto puede ser... Los tigres de los barrios que creen que esto es relajo. Puede sonar apocalíptico. Sí. También quiero decirles, ustedes van a ver que va a haber más muertos y fallecimientos que van a continuar. Es el momento de ser firmes. Las medidas que usamos son buenas y son efectivas. No van a tener efecto inmediato, pero son buenas y son efectivas. No nos podemos rendir en estos momentos.
Bueno, doctor, tú vas a requebrar tu voluntad, esto se jodió. Le agradecemos muchísimo, doctor José Ernesto, por estar con nosotros aquí en Despierta RD a través de la línea ministro de Salud ya también. De verdad que ha arrojado mucha luz y ha evidenciado estas falencias que tiene el sistema de salud dominicano y ojalá que sus recomendaciones sean también tomadas en cuenta. Y seguimos aquí, señores, porque miren, el pasado viernes, sí, nuestro compañero Gilbert Guzmán se graduó de abogado, magna cum laude, con honores en la Universidad de la Tercera Edad. Miren ahí todo el protocolo que se llevó a cabo para esta graduación, cosa más bella. Y entonces nuestro compañero, graduación moderna. Mírenlo ahí. No, de verdad que fue un evento muy bonito. Gilbert, junto a ti se graduaron otros periodistas, ¿verdad? Sí, se graduó Ronnie Mateo, Viviano de León, Ronnie Mateo, Viviano de León. También estuvieron ahí. También magna cum laude. También. Fueron los tres. Y otras personas ligadas al medio, también políticos. Del Senado, tu amiga. Políticos también que estuvieron ahí. De verdad que... Mírala ahí. Míralo ahí, brillando, el moreno con el swing. ¿Qué es lo que tú dices de la gente que no tiene swing? Que debe de morirse. Si es que no tiene swing, que se muera. De verdad que estamos muy orgullosos de ti. Deseamos que tengas éxito en esta nueva carrera, que el Señor te ayude a ganarte los chelitos también por esa vía, ahí como abogado. Debo dar gracias a todo el equipo de Despierta RD, de la opción 13.0, de Noticentro, que me han respaldado en todo el equipo completo. Carlos me llamó de una vez, mándame una foto, un video. Carlos Pichardo y los muchachos aquí todos. Es que te queremos mucho, tú eres el alma también de este Gracias, cariño, muchísimas gracias. Es momento de hacer una pausa comercial, regresamos en minutos con el licenciado Alberto Medina para que hablemos de migración. Hay que pagar esa jipeta. Dayanara, registra eso.